de la democracia y protesta social, la democracia como resistencia y como democratización. Los argumentos, digamos, son utilizados por él para concluir que los piquetes, entendidos como actos de fuerza y categorizados, ¿no?, como una expresión de desobediencia civil, deben estar protegidos jurídicamente en casos de estimular una democratización de la democracia. Mi intención en esta ponencia, entonces, va a ser demostrar que estos argumentos están basados en un supuesto que puede ser cuestionado y que además son insuficientes. Dicho esto, bueno, pasaré a presentar los argumentos que expone Benente en su artículo. Bien, en primer lugar, Benente se encarga de rechazar la teoría deliberativa de la democracia. La concepción deliberativa de la democracia, que en especial defienden Nino y Gargarella, que son dos figuras a tener en cuenta, ¿no?, para la filosofía del derecho actual, indica que la adopción de decisiones políticas debe hacerse luego de un amplio proceso de discusión colectiva, en el cual deben participar todos los potencialmente afectados. Por otro lado, estipula que las normas deben ser parciales, de manera que no favorezcan a ningún sector en específico. Así, cuando estamos ante la falta de imparcialidad, según estos autores, es por ignorancia de los contenidos de los intereses de los demás. Es por esto que Benente señala en su artículo que, y voy a citarlo, la perspectiva deliberativa articula un régimen democrático cuyo procedimiento de toma de decisiones no presenta intereses en juego, disputas, antagonismos y relaciones de fuerza, sino simplemente diálogo e intercambio de razones y consensos. Haciéndonos creer, cierro la cita, haciéndonos creer de esta manera que el registro de la política se juega en la dimensión celestial de los buenos y los malos argumentos. Específicamente, el esquema normativo de la democracia deliberativa falla al analizarla a los piquetes porque no ven que los piquetes encarnan, según Benente, cierta demostración de fuerza y una determinada producción de molestia y de daño. Dado que, bueno, que los piquetes son identificados por esta perspectiva con algo más bien próximo al régimen democrático, como es la libertad de expresión. De este modo, digamos, según Gargarella, según la concepción de libertad y democracia, al piquete representar un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hay que protegerlo judicialmente, dada su proximidad con el nervio democrático. Para Benente, en su artículo, más que caracterizar a los piquetes como actos de libertad de expresión, habría que verlos como actos que desbordan los canales institucionales, debido a que estos ejercen una presión en el espacio público empleada para que las instituciones resuelvan reclamos que seguramente ya habían canalizado, pero continuaban sin solución. Bueno, es a partir de esta observación que Benente denuncia la idealidad de la teoría deliberativa, así asociándose, considero yo, a una concepción de la democracia como agónica, ya que para él, las constantes decisiones parciales que sistemáticamente se adoptan en la arena política latinoamericana se explican porque unos intereses triunfan sobre otros y porque determinados estratos poseen mayor capital económico y simbólico que otros. Específicamente, la democracia agónica es caracterizada como aquella que critica los presupuestos del modelo liberal. Estos últimos asumen que la sociedad es culturalmente homogénea, que el conflicto social se puede superar y que las relaciones sociales de poder no juegan papel alguno en un esquema democrático de organización política. Además, según Martí, supone que es posible discutir racionalmente acerca de los valores políticos. Todas estas son cuestiones que la teoría deliberativa de la democracia pone en duda y además las refuta, al considerar lo político como algo equivalente al conflicto social inherente a toda sociedad. Además, la democracia agónica entiende que cualquier intento de uniformidad total en nuestra sociedad está condenada al fracaso, debido a que en ella siempre permanece un pluralismo cultural inconmensurable, de forma que no existe, ni puede existir, un consenso racional, real, según esta perspectiva, entre los diversos grupos sociales y culturales que integran nuestras comunidades. Por eso, para poder convivir con nosotros, se hace necesaria la aceptación del agonista, ya que la reivindicación de la identidad propia o grupal supone a su vez la identificación del otro. Por otro lado, este modelo resalta con el supuesto de que en la política impera el principio de la negociación, que implica que los participantes negocian en virtud de sus preferencias autointeresadas, que cualquier intento de justificar la legitimidad de un modelo no va a ser más que el intento de convertirlo en hegemónico. Ahora bien, el punto fuerte de Benente me parece a mí que consiste en expresar que los piquetes deben estar protegidos jurídicamente en casos de estimular una democratización de la democracia. Hay que señalar que Benente no pretende defender que uno tiene bajo ciertas condiciones un derecho a la desobediencia civil,
sino que más bien que es permisible moralmente, y por lo tanto podría llegar a protegerse jurídicamente en un paso posterior, desobedecer la ley para democratizar la democracia. Ahora bien, para comprender bien qué significa esto de democratizar la democracia, creo que es necesario hacer una comparación con la democracia como régimen. Benente entiende que la democracia es más que solo un régimen donde los ciudadanos únicamente se limitan a elegir a las autoridades competentes para legislar, de modo que la definición de democracia debe incorporar las modalidades de resistencia, las presiones para reformar el gobierno y para tornar más democrático al régimen democrático. Benente también señala que entender la democracia como régimen trae problemas a la hora de amparar en términos democráticos el conjunto de acciones populares que le dieron origen y sustento al propio régimen. Esto es así, ya que considera que la perspectiva conservadora de la democracia no puede explicar en términos democráticos el origen del sufragio universal, que es un pilar del régimen. Y tampoco en este sentido la teoría deliberativa de la democracia puede justificar estos procesos históricos, ya que de ninguna manera estuvieron marcados por la deliberación y el consenso de todas y todos. De modo que, Benente presenta el concepto de la democracia como resistencia o democratización, para poder explicar con precisión el origen histórico del régimen democrático, y para contar, cito a Benente, con un elenco de herramientas para proteger jurídicamente las protestas en general y los piquetes en particular. Así, ante casos de piquetes, en donde se demanda, entre otras cuestiones, por la creación de puestos de trabajo, mejoras en salud, educación, salarios, y reclamos que implican la gestión de bienes comunes, lo que habría que hacer es proteger dicho piquete, en donde se pueden llegar a tomar medidas como de fuerza, digamos, como el corte total de una calle, bajo el presupuesto de que estas demandas estimulan la democratización de la democracia, ya que mediante la ocupación del espacio público, la misma estaría constituyendo un acto de presión para que el régimen democrático se democratice. Ahora bien, en este segundo momento voy a pasar a criticar y analizar más en detalle qué son estas cuestiones o qué podemos remarcar en los argumentos de Benente, qué críticas se le podrían llegar a hacer. Y empiezo con esa parte. Podemos situar aquí, en esto último que estuve diciendo, en los argumentos esgrimidos, la crítica a los argumentos esgrimidos por Benente. En primer lugar, como muestra Benente, en base a que en los piquetes se protesta por la implementación de medidas socioeconómicas que al menos favorezcan, suponemos, a los diversos sectores sociales que participan activamente en los piquetes, es que podemos enmarcar dichas exigencias dentro del principio de la diferencia expuesto por Rawls. Este principio diverge del primer principio de justicia que éste establece, que implica que todos debemos tener garantizados el mismo conjunto de libertades liberales básicas, como por ejemplo el derecho a la participación política y al propio cuerpo, y también del segundo principio, que es el de garantizar la igualdad equitativa de oportunidades. Acordando con el estadounidense, en el principio de la diferencia, es difícil encontrar un consenso general que permita justificar la desobediencia civil. Esto se entiende, ya que, como afirma Rawls, las infracciones cometidas dentro del principio de la diferencia son más difíciles de reconocer, debido a que éstas se aplican a instituciones y se ven reflejadas en medidas económicas y sociales. Por lo tanto, la elección de dichas medidas depende muchas veces de creencias teóricas en conjunto, digamos, con una plétora de información estadística y de la posición de un juicio agudo. De forma que aquí, y lo cito a Rawls, es difícil precisar la influencia del propio interés y del prejuicio. Así, es que concordando con Rawls, se vuelve al menos problemático justificar la desobediencia civil en los piquetes, dado que allí, como acabamos de comentar, se exigen, digamos, demandas que implican este principio. Si bien, podemos pensar que Benente podría alegar que también en los otros principios, ¿no?, hay aspectos económicos implicados. Por ejemplo, cuando afirmamos que la igualdad equitativa de oportunidades no simplemente se da por azar, sino que requiere recursos económicos, y que que justamente los piquetes buscan revertir estas desigualdades socioeconómicas, no por el mero hecho de la desigualdad socioeconómica en sí, sino porque esas desigualdades afectan derechos políticos y oportunidades. Me parece que es notorio que en la arena política y mediática actual, a la que se ven expuestos los conflictos sociales en Latinoamérica, en especial en Argentina, y me podrían decir ustedes mejor que en Chile cómo sucede, se producen, digamos, discursos mediáticos que constantemente mezclan estos principios y genera que no podamos saltar fácilmente la crítica realizada desde Rawls. En segundo lugar, teniendo en cuenta que bajo las críticas de Benente a Gargarella, nos hemos situado en una concepción de la democracia como agónica, donde siempre habrá desacuerdo entre los distintos sectores sociales por definición,
podemos afirmar que mediante el análisis de los contenidos de los piquetes bajo la órbita del principio de la diferencia de Rawls, no será posible otorgar una justificación completa al piquete, con una justificación totalmente satisfactoria o completa del derecho moral a la desobediencia civil, que es, bueno, como suelen ser catalogados los piquetes en donde se cortan totalmente las calles, por ejemplo. Me refiero a una justificación en la cual todos los grupos en conflicto puedan llegar a un acuerdo y por lo tanto se pueda dar lugar a plantear posteriormente un posible derecho jurídico, una instancia posterior, a la desobediencia civil. Por lo tanto, haber imposibilitado una justificación completa al piquete, la única manera de justificar los mismos, la única forma de poder justificar los mismos es de una forma, digamos, incompleta, ya que la justificación de la desobediencia en estos casos únicamente puede residir en que el grupo se arrogue una prioridad epistémica respecto del conocimiento de injusticias, esto es, en que determinado grupo crea y accione como si conociera mejor que los demás cuáles son las injusticias en la sociedad, y en consecuencia, considerar que están justificados actuar para intentar remediarlas. Ahora voy a volver un poquito más sobre esto para explicar un poco más. A este argumento, de todas formas, se le podría objetar, según Delmas, que la arrogación de la prioridad epistémica no consiste en algo cuestionable, ya que los agentes que cometen actos de desobediencia civil lo hacen por solidaridad con aquellos marginalizados y excluidos, a estos estar privados de las decisiones que los afectan. De esta manera, mediante las protestas, se denunciaría que son los oprimidos quienes realmente están siendo tratados como menos iguales. Como expone la autora, y la voy a citar, justamente dice esto, que los oprimidos son tratados como menos iguales, y que por lo tanto la desobediencia destinada a protestar contra este trato de inferior no puede ser razonablemente considerada como una violación de la reciprocidad mutua. Para mí es posible igual responder a lo que Delmas expone, postulando que el hecho de arrogarse prioridad epistémica sigue siendo vigente, cuestionable, en tanto que aunque se denuncie la marginalidad y la exclusión de ciertos sectores sociales ante la ley, el grupo protestante debe afirmar, en base a su perspectiva, suponemos parcial porque no es completa, que está denunciando por medio del piquete una injusticia en cierta medida superior a la violación de la mutua reciprocidad que produce el piquete, por ejemplo, al cortar totalmente una calle. Por lo tanto, el grupo irremediablemente sugiere que conoce mejor que los demás cuál injusticia vale más que otra. En este sentido, situándonos de una democracia agónica, como lo hace Benente, es indudable que la justificación de las acciones que suponen una democratización de la democracia nunca podrá ser acordada de forma completa, debido a que hay distintos grupos en prensión que tienen prioridades, ideologías y opiniones contrarias acerca de cuáles son las injusticias más urgentes a resolver en la sociedad. Ahora bien, también encontramos que los argumentos de Benente para concluir que los piquetes deben ser protegidos jurídicamente son insuficientes, y voy a nombrar un par de cuestiones que no se abordan en el artículo de Benente. Esto lo observo en primer lugar en el problema de la justificación de los medios no persuasivos en una democracia agónica. Específicamente, encontramos que Benente no problematiza cómo lograr que los medios particularmente violentos o no persuasivos puedan justificarse ante el hecho de que estos carecen de la justificación histórica que tienen los medios legítimos de protesta, muchas veces que están respaldados ¿no? por la Constitución Nacional. Este es un hecho a señalar, ya que en base a la teoría de riesgos de Klaus Roxin, elaborada en el texto de Gargarella que utilicé para esta ponencia, solo se deben castigar las conductas que, cito, traspasan lo que ha sido históricamente aceptado como un riesgo socialmente aceptable. Cierro cita. Además, la justificación de los medios violentos muchas veces se encuentra en el centro del conflicto de los derechos, lo cual nos expone que en su posible justificación, si es que se elabora, probablemente va a ser más débil en comparación con la justificación de los medios legítimos de protesta. Otro problema respecto del uso de la violencia es que no se va a saber si esa violencia va a permitir un mejor desarrollo de la democracia o no. Este es un problema que Benente no se plantea. Una posición respecto a este problema, que se encuentra elaborada en el texto de Delmas, es atribuida a los anarquistas políticos. Estos afirman que los medios utilizados por un sector de la sociedad deben prefigurar el fin que tienen estos medios, ¿no? En tanto que, cito lo que dice acá el texto de Delmas, los valores que guían a la resistencia en las luchas de liberación deben ser los que animan el mundo ideal. Este argumento podría ser utilizado
para ver una falencia en la propuesta de Benente, ya que este, bueno, no reflexiona específicamente sobre la inferencia que pueden tener la violencia, que incluyen los piquetes para con el desarrollo de la democracia. De todas formas, me parece que la misma autora, Delmas, propone una respuesta a dicho argumento al negar, mediante algunos ejemplos, como los exitosos movimientos de descolonización, que para liberarse de la opresión necesitaron hacer uso de la violencia, que la resistencia no necesariamente precise ser guiada por los valores que pretenden promover. Por otro lado, la justificación de los medios violentos en una democracia agónica no toma en consideración, en el análisis de Benente, la influencia del discurso hegemónico que regularmente califica dichos medios de desobediencia civil como formas ilegítimas de protesta social en democracia. Específicamente, el problema que encuentro es que al haber un pluralismo cultural inconmensurable, ¿no?, entre los grupos que chocan, va a ser casi imposible legitimar cualquier violencia frente a una situación específica, ya que los grupos, que suponemos que acuerdan en ciertos valores o ideales democráticos, difícilmente acordarán en los medios que se utilizan para violarlos, debido a que los presupuestos implicados por la misma democracia 5 agónica. minutos. ¿Cómo? 5 minutos. Perfecto, estamos perfecto igual. Bueno, aunque Benente presente que el discurso hegemónico que persiste mismamente en los jueces es el conservador, dando por resultado, por ejemplo, que se condenen a los piquetes, ¿no?, por irrumpir la convivencia democrática y por apropiarse de los bienes del dominio público, impidiendo la circulación por las calles y rutas, considero que no está tratado acá el problema de la hegemonía discursiva, en tanto que Benente no aborda el problema de la defensa de una posible protección jurídica a los piquetes, bajo el supuesto de, bueno, de que contribuyan a la democratización de la democracia, en un presente donde el discurso hegemónico, al menos en sus expresiones judiciales y mediáticas más comunes, condena habitualmente los piquetes. Por último, ante la posible solución que pueda resultar de la utilización de una regla de la mayoría para decidir si un medio violento es justificable en ciertos contextos, logrando así, digamos, lo que yo llamé la justificación completa de un derecho moral a la desobediencia civil, me parece que se puede impugnar dicha regla de mayoría, dicha votación, en base a dos puntos. En primer lugar, creo que tenemos que considerar lo que mencioné anteriormente, que esto es que hay una influencia de un discurso hegemónico que inhabilita que toda decisión que pueda dar lugar a una justificación completamente satisfactoria, porque claramente hay una perspectiva que siempre se termina imponiendo por los discursos y no da lugar a otras posibles perspectivas. Por otro lado, bueno, encuentro el problema de la falsa representación de distintos sectores de la población, y generalmente que son los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, ya que muchas veces los políticos pretenden defender ciertos ideales y terminan votando lo contrario en la legislatura o en el Senado. Por lo tanto, me parece que no se puede llegar, mediante una regla de la mayoría, a una justificación totalmente satisfactoria del derecho moral a la desobediencia civil, en tanto que no se puede, en las condiciones actuales, llegar a un acuerdo en los medios de la desobediencia civil entre los grupos en conflicto. Ahora bien, unas pequeñas conclusiones en base a esto y ya voy cerrando, que es que, bueno, en base a lo comentado hasta aquí, me parece que se puede concluir que los argumentos de Benente para justificar que los piquetes deben estar protegidos jurídicamente en caso de estimular una democratización a la democracia, están escritos, bueno, bajo el supuesto de que la concepción de la democracia subsistente es la democracia agónica, y bueno, de manera como pretendí mostrar, mediante la exposición de Rawls, es cuestionable dicha justificación. Por otro lado, bueno, me parece que mostré que hay distintos problemas que Benente no considera en su exposición para defender la legitimidad de un posible amparo judicial a los piquetes que estimulan esta democratización a la democracia. Como ya reflexión final, podríamos preguntarnos, reflexionar, pensar entre nosotros, cuáles deben ser las condiciones y premisas esenciales con las que se podría justificar el derecho de moral a la desobediencia civil. En este sentido, me parece que para poder justificar completamente el derecho moral a la desobediencia civil, podemos pensar que es necesario partir de una concepción de la democracia distinta a la que parte Benente. Partiendo, por ejemplo, de una concepción de la democracia como la deliberativa, aún con las críticas que mencionamos que Benente realiza, donde, bueno, en esta concepción, mediante la argumentación de los distintos sectores sociales, podríamos ponernos de acuerdo de la justicia que revisten ciertos fines políticos que pueden y deben ser defendidos hasta desobedeciendo civilmente la ley. Me parece que es posible, al menos teóricamente, hay que ver en la práctica, justificar completamente el derecho moral a la desobediencia civil.
Me parece finalmente que es importante al menos hablar de una mera posibilidad de justificar un derecho moral a la desobediencia civil, dado que, aunque muchas veces dicha desobediencia es una acción política excepcional que ocurre en los estados, algunas veces está justificada y ocasionalmente, como dice Raz, incluso es obligatoria. Así que bueno, esas son las reflexiones finales. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Ahora le damos la palabra a Alba Catalán con su presentación, con su ponencia, Gobierno Universitario Trias- ah, Trias- Triestamental, un argumento filosófico a partir de la teoría de la justicia de John Rawls. Te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes para todas y todos, todes. Como señalaste tú, el título de mi ponencia es Un gobierno universitario triestamental, un argumento filosófico a partir de la teoría de la justicia de John Rawls. Quiero mencionar que este título obedece a una tesis que para optar al grado de magíster y que todavía es una investigación en curso. Por lo mismo, yo quiero dar antecedentes para poder contextualizar lo que le da sentido a mi trabajo. Sin embargo, me voy a centrar solamente en una de las hipótesis que constituye esta investigación. Entonces, para poner en antecedentes, quiero mencionar qué es la triestamentalidad. Una de las demandas históricas del movimiento estudiantil universitario en Chile es la triestamentalidad. Esta se entiende como la participación en las decisiones que conciernen a cada casa de estudio de los tres estamentos que componen la institución universitaria: académicos, funcionarios no académicos y estudiantes. Esto incluye la elección de autoridades, así como también las medidas que se toman en relación a la administración de la institución. No hay una definición exacta de triestamentalidad, ya esta yo la encontré en diferentes archivos que cada institución realiza de la palabra cuando la trabaja. Con respecto a los antecedentes históricos, es interesante mencionar que la triestamentalidad no es un aspecto tan desarrollado en Chile, o sea, no es tan antiguo. Con Frei Montalva en 1968 recién se comienza a practicar cogobiernos en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Chile, y esto dura hasta 1973, donde hay una prohibición de toda organización universitaria. Esto ya con la dictadura militar se restringe totalmente y en 1981 se institucionaliza a partir de la Ley de Educación Superior. Ya esto todavía, por supuesto, en dictadura. Y esto dura, digamos, hasta el año 2015, que por una larga lucha del movimiento estudiantil se logra derogar el decreto con fuerza de ley 2, que era el que prohibía las organizaciones triestamentales, y ahora se permiten formas de cogobierno, pero no se legisla al respecto, o sea, no se dice cómo se va a permitir, qué se va a hacer, etc. Hasta que en 2018, con la ley que impulsa Bachelet, o sea, que ya la tiene Piñera en 2018, pero la impulsa Bachelet, se promueve, en esta ley de educación superior, se promueve las organizaciones triestamentales. Sin embargo, al igual que lo anterior, no se dice cómo hacerlo. Y por otra parte, la ley que paralelamente se promulga, la ley de universidades estatales, que regula las UE estatales, restringe la elección de autoridades universitarias por vía triestamental. Por ejemplo, el rector en UEs estatales no se puede escoger por vía triestamental, y el Consejo Superior, que es el principal órgano colegiado de las universidades, tampoco tiene una representación efectivamente triestamental. Por lo mismo, es que este es un problema necesario de desarrollar, sobre todo en la actualidad, y no existe un argumento filosófico detrás de esto. Por lo tanto, mi propuesta va en torno a eso. Por lo mismo, la hipótesis general es que, dada la función social que cumplen las universidades estatales en Chile, su sistema de gobierno debe ser democrático a través de una organización triestamental. Y con objetivo general me propongo entregar un argumento filosófico a favor de la triestamentalidad en las universidades estatales chilenas, basado en el texto Teoría de la Justicia de John Rawls, para contribuir a la demanda histórica del movimiento estudiantil. Acá quiero recalcar el término triestamentalidad. ¿Por qué triestamentalidad y no otro término? Bueno, precisamente porque quiero contribuir un poco, aunque sea un grano de arena, a esta demanda tan vigente todavía en las universidades chilenas. Ahora, ya yendo como a lo que voy a hacer en esta ponencia, voy a trabajar solamente la hipótesis específica número 1,
que dice John Rawls a lo largo de su obra, ofrece argumentos sólidos a favor de la idea de una democracia deliberativa, comprometiéndose mediante el establecimiento de sus principios de justicia con la protección de la libertad e igualdad de los miembros de la sociedad. ¿Ya? O sea, acá estamos hablando de 4 hipótesis específicas, yo solamente voy a trabajar la primera. Ahora la pregunta, ¿por qué Rawls? Rawls lo que hace es que a partir del concepto de participación, sitúa el concepto de participación como un ejercicio que forma parte de las libertades básicas de los seres humanos y que está establecida desde los principios de justicia. Y en este sentido me apoyo en un filósofo, su nombre es Joshua Cohen. Joshua Cohen discutió con Rawls, todavía está vivo él, y Rawls lo cita de hecho en varias de sus obras, y él escribe 2 artículos donde está como muy vigente este tema, que es Democracia Deliberativa y Por una Sociedad Democrática, donde aborda que Rawls dice, sí ofrece bases sólidas para enfrentar esta cuestión y para propiciar la democracia deliberativa. ¿A partir de qué? A partir de un argumento que se encuentra en la posición original y luego a través del principio de participación de forma institucionalizada. Por otra parte, Rawls, en su concepto de democracia, piensa que la autoridad política final está en manos de los ciudadanos iguales. Los principios de justicia orientan el juicio político de los ciudadanos, o sea, no es solo que los principios de justicia estén ahí para ser aplicados por las instituciones, sino que se practican día a día en nuestro ejercicio político. Y, como dije anteriormente, la participación forma parte de las libertades básicas de los seres humanos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a explicar la posición original, en qué consiste, por qué es importante ahí la participación, los 2 principios de justicia de Rawls, luego voy a explicar qué es lo que ve Cohen y voy a concluir después con esta misma información que les estoy entregando. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué ideales y principios intentaría realizar una sociedad dadas las circunstancias de justicia que sabemos que existen en una cultura democrática? Bueno, aquí Rawls responde con los principios de justicia, de igual libertad y de diferencia. Luego, ¿cómo se determinan los términos equitativos de la cooperación social? A través de la posición original, un mecanismo que voy a explicar en breve. ¿Qué es la sociedad para Rawls? La sociedad es un sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo, de una generación a la siguiente, donde los que participan en la cooperación se conciben como ciudadanos normales de la sociedad durante toda su vida. El término equitativo es sumamente importante para el marco teórico rawlsiano y quería como destacarlo. ¿Dónde se aplican estos resultados? O sea, ¿dónde se aplica la posición original, el mecanismo? ¿Dónde se aplican los principios de justicia? Bueno, se aplican a la estructura básica de la sociedad. ¿Qué es la estructura básica de la sociedad? Un sistema público de reglas que definen un esquema de actividades que conducen a los hombres a actuar conjuntamente de modo que produzcan una suma mayor de beneficios, al mismo tiempo que le asignan a cada uno ciertos derechos reconocidos. ¿Cómo podemos ver de forma concreta la estructura básica de la sociedad? A través de instituciones sociales que entregan o que garantizan o deberían garantizar el cumplimiento de los principios de justicia. Ahora, la estructura básica de la sociedad es sumamente importante dentro del marco teórico rawlsiano porque lo que hace es influir en los planes de vida de las personas. O sea, que tengamos la capacidad de escoger un plan de vida y poder realizarlo depende de cómo se hayan garantizado estos principios a través de las instituciones que pertenecen a la estructura básica. Entonces ahora yendo a lo que estaba anunciando hace un ratito, en la posición original en qué consiste, la posición original consiste en establecer una situación contractual hipotética en la que las partes desconocen características cruciales de sí mismas y deben seleccionar los principios de justicia para regular las instituciones básicas de la sociedad. Acá, un aspecto importante es que en esta posición original se seleccionan los principios de justicia, o sea, este es el mecanismo para justificar que haya principios de justicia, pero ¿por qué esos y no otros? ¿Ya? Aquí, como se puede ver en esta imagen, las partes de la izquierda, que son las partes, es decir, los representantes, no conocen las condiciones en las cuales se encuentran, ¿ya? Y son iguales, primero son iguales, y no conocen lo que hay del otro lado. No conocen el estatus social al que pertenecen, no conocen si tienen algún problema, no sé, la edad, ni alguna discapacidad, no hay ninguna diferencia, son iguales, y como son iguales, entonces
van a tomar decisiones de acuerdo a esta representación, ¿ya? O sea, es una representación ficticia y no es histórica, no es que haya ocurrido en algún momento. Por eso, Rawls, si bien es un contractualista, que basa su teoría en Locke, Rousseau y Kant, él no propone el paso estado natural a estado social, sino que de un estado social injusto a otro justo. Eso es lo interesante. Y esta característica que les decía que de desconocimiento es el velo de la ignorancia. Por otra parte, ellos, a través de la regla del Maximin, encuentran las mejores herramientas o más eficaces para conseguir el fin que quieren, y por otra parte hay un mutuo desinterés. Eso quiere decir que no hay egoísmo entre ellos, no hay intereses egoístas. Una vez que se selecciona esto, entonces se llega a los principios de justicia. El principio 1, el de igual libertad, dice que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante para los demás. La primera pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué quiere decir Rawls con que las libertades sean básicas? Bueno, las libertades básicas son aquellas que nos permiten conseguir o desarrollar, mejor dicho, las dos facultades morales. ¿Cuáles son las dos facultades morales? La capacidad de poseer un sentido de justicia. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de entender, aplicar y obrar según, y no solo de conformidad, con los principios de justicia política que definen los términos equitativos de cooperación social. Esto es súper importante porque en Rawls la desobediencia civil se explica por el debilitamiento del sentido de justicia, ya, porque este es un sentido que se va desarrollando. O sea, si yo no me siento parte de una sociedad porque no tengo las oportunidades suficientes, porque no se me ha dado los bienes para poder desarrollarlas, entonces yo voy a generar un sentido de injusticia en vez de justicia. Eso es lo que explica, entre otras cosas, a partir de Rawls, por supuesto, el estallido social en Chile. Y por otra parte, la otra facultad moral es la capacidad de poseer una concepción del bien. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en una familia ordenada de fines y objetivos últimos que define una cooperación que tiene la persona de lo que tiene valor en la vida humana, o dicho de otro modo, de lo que se considera una vida plenamente valiosa. O sea, yo puedo tener mi propio plan de vida y tengo derecho a desarrollarlo. En términos prácticos, ¿cuáles son las libertades básicas? La libertad política, el derecho a votar y a ser elegible para ocupar puestos públicos, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de conciencia y de pensamiento. ¿Ya? Acá está la participación, o sea, lo que se escoge en la posición original como mecanismo de asegurar esta igualdad manifiesta y de que todos y todas se puedan escoger los principios de justicia de forma equitativa. Bueno, ese principio de participación se traslada acá. Y además hay una prioridad de la libertad. Esto quiere decir que la justicia como equidad asigna a las libertades básicas una prioridad estricta sobre otros bienes sociales. Esto significa que las libertades básicas pueden limitarse solo para mantener otras libertades básicas, no son transables. Yo no puedo hacer un trueque de un bien por otro y limitar una libertad básica. Por lo mismo, la participación, que es básica, no puede ser limitada por ningún motivo. Y luego se pasa al principio de diferencia. Este segundo principio establece que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos. Y acá lo importante es entender que hay una categoría de personas que tiene mayores ventajas sociales a otras. ¿Qué significa ventaja social? El acceso que tenemos a los bienes primarios. Por eso es que Rawls dice, si hay gente que no tiene el acceso a los bienes primarios, que son los básicos para poder ser un miembro cooperativo de la sociedad, entonces hay que redistribuir. ¿Y cómo se redistribuye? Bueno, por supuesto que la participación es esencial. Si hay gente que está participando menos y no adquiere el derecho a estos bienes primarios, entonces con mayor razón es que tiene que ser parte de este debate y hay que potenciar las instancias que faciliten eso. Por lo mismo, Rawls es un opositor a la meritocracia. ¿Qué son los bienes primarios? Lo que las personas necesitan en su condición de ciudadanos libres e iguales y como miembros normales y plenamente cooperantes de la sociedad a lo largo de una vida completa. ¿Cuáles son los bienes primarios? Ejemplos: libertades, oportunidades, ingresos y riqueza, bases sociales del autorrespeto. Esta última, el autorrespeto, me parece muy interesante porque tiene que ver con el autoestima y con como que yo me sienta parte que yo me sienta capaz de entregar un argumento, por ejemplo, en un lugar y que ese argumento sea escuchado. Por ejemplo, las mujeres
somos menos escuchadas solo por ser mujeres. Eso explica quizá que en un congreso de filosofía haya una mayor cantidad de hombres en relación a las mujeres que estamos participando, porque ya de por sí, o sea, ya como base, tenemos menos autorrespeto que los hombres. Por supuesto, no por culpa nuestra. Y además, esto se deja como ya más concretamente que se vincula a empleos y cargos asequibles para todos y todas. Entonces, ya como para ir centrándonos un poco más en lo específico, la democracia deliberativa según Joshua Cohen, que es una asociación en la que los asuntos se deciden mediante la deliberación pública de los asociados. Esta tiene su raíz en el ideal intuitivo de una asociación democrática en la que la justificación de los términos y condiciones de la asociación se realiza por medio de argumentación pública entre iguales. Esta última parte es esencial para cumplir este objetivo. La argumentación pública entre iguales quiere decir que toda la ciudadanía es parte de, de los intereses que nos convocan de este bien común. O sea, todos y todas tenemos que participar y tenemos derecho a hacerlo. Es una forma de asegurar esta igualdad manifiesta. Entonces, ¿cómo la aseguramos? Que estaba ya al principio en la posición original, acá. Posee 3 características. La política democrática, cuando es adecuadamente conducida, implica la deliberación pública del bien común. El ideal de orden democrático requiere alguna forma de igualdad manifiesta en los ciudadanos. Por ejemplo, no sé, el financiamiento de las campañas políticas debe ser con dinero público para asegurar que las personas puedan participar de igual forma. Por supuesto, eso no se cumple, estamos hablando como de un ideal. Y la tercera, la política democrática conforma la identidad y los intereses de los ciudadanos de un modo que contribuye a la formación de una concepción pública del bien común. ¿En qué se presenta esto? 5 Autorrespeto, minutos. sentido de la justicia, amistad cívica. Gracias. Entonces ahora lo que voy a hacer es preguntarnos, ¿cómo logra este ideal de cooperación social equitativo rolsiano explicar el atractivo y la importancia de estos 3 rasgos de la democracia deliberativa? Bueno, lo habíamos dicho al inicio. Las partes en la posición original elegirían el principio de participación, con tal de que las libertades políticas tengan un valor equitativo, y la idea del valor equitativo de la libertad política es incorporar la estructura básica de la sociedad, un procedimiento político efectivo que refleje en dicha estructura la representación equitativa de las personas, lograda mediante la posición original. Ahora entonces, quiero entrar a las conclusiones. Voy a abordar todos los puntos que trabajé. Es breve, lo voy a leer para que quede como más claro, y quiero reforzar la hipótesis específica, que es la relación de Rawls con la democracia deliberativa. Ofrece argumentos a favor de esta. Entonces, 1. La posición original es un mecanismo en el que los ciudadanos están representados como personas libres e iguales, y los principios escogidos por las partes se fundamentan en una situación de igualdad bien definida. En este modelo, las partes escogen el principio de participación con el objetivo de garantizar que los ciudadanos estén justamente representados. Es a través de los principios de justicia que se garantiza que la igualdad y libertad de los ciudadanos sea efectivamente realizable. 2. A partir del primer principio, se garantiza el derecho a las libertades básicas, que son necesarias para desarrollar las 2 facultades morales de los ciudadanos. Sin estas facultades, las personas no pueden formar parte del concepto de sociedad, que era el sentido de justicia y la concepción del bien, entendido como un sistema equitativo de cooperación. La participación forma parte de las libertades básicas, siendo el uso del poder colectivo un mecanismo para asegurar este derecho. La prioridad de la libertad impide limitar las libertades básicas para asegurar bienes sociales. Por este motivo, una libertad básica solo puede limitarse para asegurar otra libertad básica. Dado que la participación equitativa forma parte de las libertades básicas, con esta idea refuerza la necesidad de garantizarla. 3. A partir del segundo principio de justicia de diferencia, relacionamos la participación con la redistribución de bienes primarios, siendo esto lo que las personas necesitan en su condición de ciudadanos libres e iguales y como miembros normales y plenamente cooperantes de la sociedad a lo largo de toda una vida. En estos términos, las oportunidades y poderes políticos deben ser independientes de la posición social o económica, y las libertades políticas deben tener un valor equitativo, lo cual puede ser expresado mediante el principio de participación. Por otra parte, el ejercicio de participación ayuda a potenciar las bases del autorrespeto, un bien primario esencial para desarrollar el autoestima y la posibilidad de sentirse parte de la sociedad. En resumen, las prácticas políticas contribuyen a la formación de una concepción pública del bien común, donde el acceso equitativo a los bienes primarios establecido por el principio de diferencia es parte de los aspectos esenciales para la legitimidad del bien común. Ya finalizando,
Con respecto a la estructura básica, para que una sociedad sea justa se requiere que la estructura básica esté organizada de acuerdo a los principios de justicia. Los efectos que tiene la estructura básica sobre los objetivos, aspiraciones y el carácter de los ciudadanos, así como sobre sus oportunidades de sacar provecho de ellas, son efectos dominantes y presentes desde el comienzo de la vida. Para finalizar, quiero situar nuevamente esta investigación en su contexto para advertir la importancia que tiene discutir sobre la educación en la actualidad. La universidad es un espacio social que aporta al desarrollo del conocimiento, productividad y perspectivas de vida. Allí convergen una pluralidad de concepciones del bien y sus miembros se encuentran unidos tanto por el compromiso de fortalecer el bien común como por la promoción de los valores democráticos de la sociedad. Por este motivo, defender la autonomía de las universidades a través de su organización interna es fundamental para proteger a estas instituciones de poderes arbitrarios. La nueva Constitución, por escribirse en Chile, es una gran oportunidad para asegurar este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alba. Ahora damos el turno a la siguiente ponencia de Hernán Gómez. ¿Cómo interpretar la demanda por dignidad? Consideraciones a propósito del estallido social chileno. Cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, partir agradeciendo la instancia y de inmediato entrar al tema para efectos de no pasarme del tiempo. Bueno, justamente esta ponencia tiene por objeto tematizar la dignidad en el contexto de las demandas sociales expresadas a partir del estallido. Y esta tarea se presenta como compleja en al menos dos sentidos. En primer lugar, porque ya hablar de la dignidad tiene algún grado de dificultad alto, y en segundo término, porque existe un obstáculo a la hora de interpretar las demandas sociales de movimientos heterogéneos que, por lo demás, siguen, valga la redundancia, en movimiento. Por lo mismo, y como cuestión previa, este trabajo no pretende tener una aproximación sociológica, es decir, no busca ofrecer una representación fidedigna del sentir social, y por lo mismo no se busca que las nociones de dignidad a partir de las cuales se va a hablar correspondan efectivamente a aquello que tienen en mente las personas, sino más bien se trata de una lectura posible que nace del examen a partir de un lugar común entre las consignas que pareciera haber adquirido un cierto grado de protagonismo en el contexto de las movilizaciones. Así, primero para referirme a algunas consideraciones en torno a la dignidad, y precisamente para explicar las dificultades que impone, conviene mencionar que se trata de un concepto de carácter polisémico y que que presenta la carga de una larga tradición moral, teológica y jurídica. Desde en la antigua Roma, la dignidad se relacionaba con un estatus político y social alto. La dignitas romana carecía del componente igualitario con el que se la asocia en la actualidad. Por el contrario, era una particularidad que se asociaba a algún rango que emanaba de algún cargo. Por lo mismo, excluía a muchas personas. A partir del mundo judeocristiano, esta idea comienza a mutar, se podría decir, porque el acervo judeocristiano lo que aporta son dos ideas. En primer lugar, la tesis de la creación, en virtud de la cual todo cuanto existe puede ser entendido como obra y creación de un mismo Dios. Y en segundo lugar, y aquí lo importante, la tesis de la semejanza que diferencia a los seres humanos del resto de los seres y cosas existentes, en la medida en que los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Finalmente, llegando a la modernidad, encontramos dos hitos relevantes. En primer lugar, la propuesta kantiana, donde se entiende que la dignidad constituye una emanación de la autonomía del ser, en tanto ser racional, capaz de moralidad. Y finalmente, ya la importancia que toma la noción de dignidad en la construcción jurídica de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad comienza a figurar ya como el fundamento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y bueno, hay autores acá que intentan ver un hilo conductor y otros que existe más bien una superposición del concepto igualitario de dignidad que termina por imponerse respecto de este concepto más bien nobiliario.
que en alguna época convivieron. Y de estas dificultades también explican que exista una discusión en torno a autores que consideran en primer lugar que se trata de un concepto que más bien habla de un caparazón vacío, en el sentido de que quien quiera hablar de lo que sea puede utilizar y acudir a la dignidad y dotarla de contenido para, en definitiva, darle algún sustento moral a una demanda que no necesariamente la tiene. Otros señalan que se trata de un concepto esencialmente polémico y que en consecuencia las disputas que va a generar son ineludibles y por lo tanto no podemos pretender cerrar o clausurar un conflicto a partir de la dignidad. Y en relación con estas dos posturas, hay quienes ya derechamente recomiendan abandonar su uso y lo catalogan como estúpido, esto ya en el ámbito de la bioética. Y por todas estas consideraciones, la propuesta de este trabajo es no hacer suya una determinada concepción de la dignidad, sino más bien plantear tres dimensiones en virtud de la cual podemos entenderla según el efecto que tiene la dignidad sobre terceros. Me explico. Dado que nosotros reconocemos dignidad en una persona, este reconocimiento de dignidad implica ciertas consecuencias respecto de la sociedad y las personas que rodean a quien se haya investido de dignidad. Creo yo que esta aproximación guarda más relación con el objeto del trabajo, que es en definitiva interpretar las demandas sociales. Entonces, por un lado, se van a interpretar las demandas sociales a partir del lenguaje de la dignidad, entendida como que es aquello que exige la dignidad de los demás. Y así, en una primera dimensión, podemos entender la dignidad en un sentido negativo. En un sentido negativo, en tanto lo que exige es una omisión de ciertos comportamientos respecto de la sociedad, como pueden ser aquellos que la lesionan, y por lo tanto en este ámbito la dignidad se asocia con una esfera de libertad. En el plano jurídico se vincula con los derechos de primera generación o las libertades básicas que tienen por objetivo evitar los excesos cometidos por parte del Estado. En el terreno filosófico se puede vincular con el imperativo categórico kantiano de tratar a las personas siempre como fines en sí mismos y nunca solo como un medio. Y finalmente en el ámbito teológico se vincula con la idea de que la libertad de los seres humanos constituye una condición necesaria de la posibilidad de culpa y expiación, esto en la cosmovisión cristiana. Pero aún así, aquí la dignidad, a pesar de tener una función más bien básica, se podría decir, presenta ciertas dificultades que tienen que ver con que no determina claramente cuáles son aquellos comportamientos que se deben omitir en virtud de que alguien está investido de dignidad. Así, autores como Robert Spielman y Bruno Schuller señalan que no se puede derechamente violar propiamente tal la dignidad desde afuera, porque ellos la entienden como una autonomía moral, como una esfera de autonomía moral, y que por lo tanto carece de una operatividad práctica para estos efectos. Y autores que incluso pretenden darle mayor cabida práctica, como el jurista Werner Mayhofer, distinguen entre un acto de menosprecio a la dignidad, que en definitiva vendría a ser cualquiera que menoscabe la capacidad de autodeterminación de un individuo, en tanto lo reduce como mero objeto, respecto de una violación propiamente dicha de la dignidad, porque una violación de la dignidad, a juicio de este autor, requiere una condición, una circunstancia extrema en el que haya una pérdida de confianza del individuo respecto de sí mismo, es decir, la pérdida de confianza y de convicción de que uno es dueño de sí mismo, y al mismo tiempo la pérdida de confianza en la sociedad, entendido como que la solidaridad básica de que la sociedad no va a permitir estas violaciones a la dignidad. Más allá de estas dificultades, estos mismos autores reconocen que existen ciertas afrentas externas o lesiones que pueden tener algún grado de importancia práctica, y estas tienen que ver con
lesiones de la manifestación externa de la dignidad entendida como libertad en el lenguaje de Speyman, o bien como lesiones de los principios del Estado de Derecho que emanan de la dignidad en términos de Mayshofer. Esto igual hay que ponerlo en contexto. Mayshofer lo que está haciendo acá es una traducción de qué es aquello que exige la dignidad en el contexto alemán, donde la dignidad posee un reconocimiento constitucional. Pero más allá de eso, creo yo que existen aplicaciones en virtud de las cuales tiene sentido hablar de esta primera dimensión de la dignidad en el contexto del estallido social. En primer lugar, en relación a los reclamos del pueblo mapuche, que busca una reivindicación de sus tierras, una desmilitarización de la Araucanía, y que en el contexto del estallido se manifestó en la constante presencia de la bandera del pueblo mapuche, en los derribos de estatuas que rendían homenaje a los conquistadores y en diversas alusiones a las víctimas del Estado. También creo yo que es pertinente a propósito del movimiento feminista y la explicitación de sus demandas realizadas en la voz del colectivo Las Tesis, y finalmente, a partir del propio desenvolvimiento del estallido social, en la medida en que se cometieron violaciones a los derechos humanos y en la medida en que asumimos que los derechos básicos, las libertades, constituyen emanaciones de la dignidad, las violaciones a los derechos humanos afectan en algún sentido la dignidad en esta primera dimensión. En una segunda dimensión, que podríamos catalogar como positiva, la dignidad puede ser entendida como un deber de comportamiento que nacen los demás en virtud de que alguien está investido de dignidad. Primero, como un deber de socorro, que vendría a complementar la primera dimensión. En definitiva, cuando alguien se ve afectado y se ve en peligro de que su dignidad sea violada, nacen los demás un deber de socorrerlo. Y en segundo término, y aquí creo yo que es particularmente claro a propósito del estallido, existe un deber de la sociedad y del Estado de promover las condiciones que posibiliten el desarrollo del individuo. Aquí la dignidad se traduce en nociones como la vida digna y los derechos sociales o de segunda generación. Y así, por ejemplo, brevemente para mostrar su reconocimiento, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 22, consagra el derecho a la seguridad social y precisamente lo entiende como una necesidad de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Por su parte, en el artículo siguiente, en el 23, se consagra el derecho de toda persona que trabaje a recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad. Es decir, aquí ya vemos que la dignidad implica una cierta exigencia por parte de la sociedad en orden a brindar ciertas condiciones mínimas. Y en el ámbito ya más bien regional, la Corte Interamericana realiza una interpretación del derecho a la vida, en el sentido de que el derecho a la vida no solamente exige que no pueda ser arrebatada arbitrariamente, sino que uno no se puede ver obstaculizado de acceder a las condiciones que garanticen una existencia digna. Y esto creo yo que es particularmente explícito a propósito del estallido con las demandas de seguridad social, el reclamo al fin de las administradoras de fondos de pensiones, el actual sistema de cotización individual, bueno, a la carestía de la vida, considerando que precisamente la mecha se encendió con un detonante que tenía que ver con el aumento del pasaje, y finalmente con que el propio gobierno, en el momento en que modifica su estrategia puramente represiva y la intenta acompañar con algo más, denomina su política una agenda social. En definitiva, busca satisfacer de manera insuficiente una serie de necesidades materiales inmediatas que se habían hecho presentes por parte de la sociedad. Y finalmente, en una última dimensión,
que uno podría denominar política de la dignidad, esta entendía como un estatus o rango alto, similar a la dignitas antigua, pero que mediante un proceso de democratización ha terminado por adquirir un carácter igualitarista que nos lleva a entenderla como universalizada. Esta visión de la dignidad puede resultar un poco menos intuitiva a lo que se está acostumbrado a entender por el concepto. Sin embargo, y como expresa Jeremy Waldron, que es quizá el autor que más la defendió, ella podría explicar en alguna medida los aportes que ofrece la noción de dignidad al discurso de los derechos humanos. Y por lo mismo él la identifica como un concepto no estipulativo, por oposición a un concepto filosófico técnico, en definitiva, así como que nosotros dijéramos, bueno, voy a hablar de la dignidad y por dignidad entiendo tanto. Waldron dice, esta noción de la dignidad no es estipulativa, sino que la podemos encontrar en el lenguaje natural. Y tanto la RAE como el Oxford Dictionary, que es en el que se basa el autor, presentan acepciones de la dignidad que la relacionan con la excelencia de alce y con la idea de cargos o empleo honorífico en virtud de los cuales alguien se ve investido de autoridad. Y también existen ejemplos históricos que muestran que esta noción tiene alguna cabida, como por ejemplo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1786, en su artículo 6, gracias, señala que puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad o cargo. Entonces, bueno, más allá de que la acepción de la dignidad pueda tener cabida en el diccionario y manifestación histórica, surge la pregunta de qué puede aportar a la discusión de los derechos humanos y qué puede aportar para los efectos de este trabajo. En primer lugar, dice Waldron, que entender la dignidad sí nos lleva a valorar ciertos derechos que alguna vez estuvieron restringidos a unos pocos porque se hallaban asociados a la idea de nobleza. Entonces, dice el autor que atribuir derechos en razón de la dignidad, entendiendo que la dignidad le pertenece a todos y todas por igual, implica un reconocimiento de que todos los seres humanos se hallan en un rango más bien alto. Y por lo mismo, cuando nos enfrentamos a una nos proviene de un sistema de estratificación que no siempre manifestó este componente igualitarista, vamos a hallar que surgen dos opciones. Por un lado, podemos decir, bueno, de ahora en adelante nadie más va a estar investido de aquellos privilegios que emanaban de la dignidad, o bien, ahora todos y todas lo vamos a estar. Y en definitiva, esta viene a ser la pregunta determinante para efectos de cuestionarnos las condiciones en que enfrenta este trabajo y que tiene que ver con indagar en cuáles son las condiciones en las que nos enfrentamos hoy, si existen estas manifestaciones de privilegio. Y uno podría decir que en el propio estallido, en diversas consignas, da la impresión de que sí, en la medida en que muchos reclamos sociales fueron expuestos a propósito de un malestar generalizado producto de la existencia de tratos especiales, de privilegios y de prácticas abiertamente opuestas al discurso igualitario que se predica en una sociedad democrática, y esto se manifestaba en la suavidad con que los órganos de persecución penal, los mismos tribunales en ocasiones, se aproximan a aquellos casos que involucran a personas con poder político o económico, los llamados, comillas, perdonazos tributarios que se conceden a ciertas empresas. Y aquí creo yo que está el quid del asunto, que también se manifiesta en la esfera política como una exclusión de la sociedad que no se ve representada en los tomadores de decisiones. Así, por ejemplo, Mario Garcés, el historiador, identifica en su diagnóstico sobre el estallido que existe una visible distancia entre la política tradicional
tradicional, la institucionalidad por una parte y la sociedad por otra, y esto lo expresa el uso naturalizado de la noción de clase política, como si fuera un mundo separado del resto de la sociedad. En definitiva, nos hallamos con un sentir generalizado de que son otros, unos pocos, los que a fin de cuentas tienen el privilegio de dictaminar el curso de las vidas de todos los demás. Y esto dota de sentido que una de las posibles salidas al conflicto social haya sido la propuesta de una nueva constitución, abriendo la puerta a una instancia inédita en la historia de nuestro país de elegir representantes para su redacción. Pero también es expresivo que precisamente el acuerdo por la paz que se le denominó, que dio inicio a este proceso, fue recibido también con cierta reticencia y suspicacia, porque se adoptó puerta cerrada y replicando de forma performativa las dinámicas que eran criticadas. Y en fin, ciertamente si extendemos la dignidad como un estatus diferenciador, pero que la retórica democrática atribuye a todos y todas por igual, resulta escandaloso observar que existan manifestaciones de privilegio y tratos diferenciados. Y en este contexto, bien podemos formular la pregunta sugerida por Waldron a propósito de que si existen razones para que persistan estas diferencias, y cuando nos damos cuenta de que no, también somos conscientes de la tarea pendiente de hacer del relato democrático una realidad y no simplemente un instrumento para dotar de sentido las desigualdades. Y con esto concluyo, para cerrar. Las dimensiones de la dignidad expuestas no pretenden agotar todo el espectro de la dimensión de la dignidad, sino que creo que resultan útiles para responder a la pregunta acerca de qué puede significar en el marco de aquellos reclamos que se demandan en las calles. Y por más de que esta presente una serie de dificultades y que pueda parecer de que simplemente constituye un adorno, un barniz moral, que poco y nada aportan las consignas políticas que lo utilizan, creo que, por tentadora que parezca esta opción, es sensato afirmar que todo aquel que desee tomarse en serio los reclamos sociales debe examinar con detenimiento su contenido, dentro del cual la dignidad aparece como un lugar ineludible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Ahora habilitamos el espacio, la ronda de preguntas. Les recuerdo a los participantes, ya los ponecitos, que pueden hacerse preguntas entre sí. Y bueno, si hay alguna pregunta, levanten la mano o pueden escribirla por el chat. Bueno, aprovechando que aún no hay preguntas, quería plantearles a los tres, bueno, es una pregunta muy general, pero no creo, espero que no sea tan difícil de comprenderla, pero ¿cómo implementarían ustedes la idea de que el ser humano sí, tiene un derecho natural a ser libre? O sea, ¿cómo implementan las ideas del naturalismo en lo que ustedes acaban de plantear, por ejemplo, con la teoría de la justicia de Ross, con la dignidad y todo? Creo que se entiende mi pregunta. ¿Insistir? ¿Puedo partir yo? Si es que nadie más Bueno. Bueno, yo brevemente diría que es una pregunta interesante precisamente porque uno de los fundamentos que generalmente se busca adjudicar a la dignidad tiene que ver con esta libertad natural y en general con el derecho natural. Pero precisamente es en el mundo secular una de las razones por las que ha tomado fuerza la dignidad, porque en definitiva permite hallar un piso en virtud del cual no es necesario responder a estas preguntas previas, y esto tomó particular importancia en el reconocimiento que recibió la dignidad a propósito de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
porque evidentemente habían representantes de ciertos países que tenían posiciones religiosas muy marcadas y hasta antagónicas, de modo que asumir una tradición filosófica relativa a un derecho natural, como por ejemplo, y quedó en la acta de las discusiones, quería ser el representante de Holanda en su momento, iba a ser de alguna manera imponer una visión particular respecto a los derechos humanos que pretendían ser universales. Aún así, a partir de a pesar de esta búsqueda de universalidad, siguen siendo objeto de críticas por lo mismo. Entonces, diría yo que la dignidad es interesante, una noción útil desde este punto de vista porque permite, y aquí algo que se ha tratado por varios autores, es una especie de placeholder en el sentido de que quien sea que busque argumentar a partir de ella puede dotarla de un contenido específico y permite un rango abierto pero acotado de opciones de argumentos posibles en el marco de la discusión jurídica y la discusión moral que nace a partir de los derechos humanos. Muchas gracias. No sé quién más quisiera tomar la palabra. Yo puedo hacer dar una breve respuesta con respecto a la libertad. En el caso de Rawls, aquí hay que tomar en cuenta que hay una línea de pensamiento que fue cambiando desde teoría de la justicia. Precisamente una de las críticas que se le hizo a Rawls fue el a priori, el sentido de ver o de extraer o deducir los principios de justicia desde un a priori como tan kantiano. Y él trata de hacerse cargo en los próximos, en la próxima obra, en liberalismo político, en justicia como que da una reformulación, y dice, bueno, lo que hay que hacer entonces es tomar la tradición. Entonces, en vez de universalizar desde un a priori, lo que se hace es tomar la tradición y se dice, bueno, en la tradición y también consideramos que la libertad es necesaria para desarrollar las características básicas de los seres humanos. Sin esta, entonces no podemos continuar, no podemos una sociedad democrática. Entonces, por una parte, se toma y se dice, es casi intuitivo por el hecho de que sin libertad no podemos desarrollar nuestros planes, o sea, es una condición previa, y por otra parte, lo dice de la misma forma. Es una manera como de llegar a un consenso y de potenciar el carácter deliberativo de estos principios y no, en cambio, dejarlo a un a priori kantiano o a una versión intuitiva de la deducción de los mismos. Gracias. Bien, buenísimo. Yo quería agradecer antes de responder tu pregunta a los dos expositores anteriores, que me parece que fueron fantásticas sus exposiciones, y bueno, me gustaron muchísimo las dos. En relación a tu pregunta, voy a leer un poco más de problematización, de qué significaba la protesta social, dónde va a estar más legitimada y qué no, pero me parece que alguna conexión podemos pensar en el sentido de que, volviendo a la tradición, podemos pensar que es la libertad para Hobbes, que es la libertad para Rousseau. Para Hobbes ser libre era simplemente no tener restricciones, no tener a alguien que nos restrinja, y bueno, justamente dábamos esa libertad natural, ¿no? Al salir del estado de naturaleza para que la tenga el Estado, el control total, el soberano. Pero en Rousseau quizá pensar ser libre es más que nada una integración con el Estado, es estar dentro del Estado y el Estado aumenta nuestra autonomía, nuestra libertad. Y quizás en ese sentido, siguiendo digamos con la problematización, es pensar si nosotros digamos somos libres para protestar en pos de un mejor Estado, que implica digamos unas distintas garantías constitucionales, si es posible tener esa libertad para hacerlo o no, si es una libertad que nos amplía, que está dentro de lo posible nuestros derechos naturales del naturalismo, o si no lo está. Me parece que desde ese lado se podría tratar. Muchas gracias por tu respuesta. Le recuerdo a los oyentes que pueden poner participantes y levantar la mano para poder ceder las palabras por si tienen alguna pregunta. Bueno, aprovechando el tiempo, voy a plantearles otra. Bueno, también me surgió porque tiene que ver con el derecho romano,
específicamente. Y con el concepto del derecho romano que se tiene con el capitis diminutio, o sea, capacidad que, dando un poco de contexto histórico, los romanos escribían con mayúsculas los nombres de los esclavos para establecer que la capacidad de su libertad y ciudadanía estaba reducida. Ellos no tenían elección sobre sus acciones simplemente por ser considerados esclavos. Cosa que se repitió con el establecimiento de las bulas papales y con el Vaticano, que establecía, no sé, por ejemplo, que todos los seres humanos están a la deriva, o sea, basándose en un argumento de derecho marítimo. O sea, que nosotros estamos perdidos y entonces por lo menos la Iglesia tiene que tomar la autoridad de protegernos del estado natural. Lo cual, bueno, para mí parece como una contradicción con lo que es el derecho natural y lo que se basa en el derecho romano a sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? Yo podría dar como una perspectiva feminista de lo que tú estás planteando, en el sentido de que las mujeres todavía somos dirigidas. Somos dirigidas, por ejemplo, con las leyes cuando nos impiden abortar, si es que queremos hacerlo. Y así vivimos bajo tutela en la actualidad, y es algo que cuando tú mencionaste, esto parece como, oh, esto pasaba antes, o oh, esto hacía la iglesia, menos mal que ahora somos una sociedad secularizada. Y sin embargo, las mujeres todavía seguimos al mando bajo tutela de un Estado de Derecho que es sumamente patriarcal y en todo momento nos está negando las posibilidades de participar y tomar nuestras propias decisiones. O sea, en el hecho, por ejemplo, de que estemos relegadas a los cuidados domésticos, eso, por supuesto, que impide que podamos participar del espacio público y influir en los lugares de poder para tomar decisiones a nivel por lo. Entonces eso creo que es un desafío todavía, que el ideal de autonomía kantiano, quizá moderno, está muy lejos de ser. Gracias. Yo, bueno, Camilo, respecto a lo que planteaste, parece que mucho no puedo agregar, pero sí se me ocurrió una pregunta para Hernán, si Hernán le quiere contestar, que bueno, en base a su exposición sobre la dignidad, sobre los distintos que mencionaste, bueno, también esta cuestión de que la dignidad me parece que es algo que se tiene que pensar desde de la modernidad, ¿no? Como que también hay algo que cambia esta cuestión universalista, donde quizás antes estamos más en un paradigma de honor, en la Edad Media donde había los caballeros, que de alguna forma se sobresalían sobre eso, y es algo que creo que se prolongó de cierta forma en las estructuras de las élites, muchas veces, como habrá sido la tradición chilena, pero acá en Argentina, más que nada a fines del siglo XIX y siglo XX, existía mucho lo que eran las prácticas del duelo, que de alguna forma eran como los varones de las élites se ponían en juego su honor, que creo que tiene cierta relación con la dignidad. Y bueno, más que nada, más allá de esta contextualización, lo que más me dejó pensando tu trabajo, Hernán, es si vos encontrás o podés postular una dignidad distinta latinoamericana, con alguna característica o con alguna distinción que vos pienses respecto de, no sé, la dignidad o capaz la noción de honor que se podía postular en la Europa del siglo XIX. Si se te ocurre algunas diferenciaciones ahí que se puedan establecer. Bien, primero agradecer ambas preguntas. Voy a intentar referirme a las dos, pero creo que están bastante conectadas. Teniendo en consideración precisamente el concepto de dignidad romano, era en efecto discriminador y una de las personas a quienes, uno de los grupos de personas a quienes discriminaban era a los esclavos, también a las mujeres, y
existía justamente estas nociones que estratificaba la sociedad, que se fue modificando quizás con el paso del tiempo. La excepción ahí, y creo yo que es interesante igual mencionarla, es la propuesta de dignidad en Cicerón, que también en la época romana ya había formulado una idea universal de dignidad, basada en todo caso en la racionalidad. Y bueno, justamente este proceso de universalización, como señalaba la compañera también, creo que es interesante en términos de lo incompleto que está, porque se funda la dignidad de que se atribuyen a los seres humanos, pero durante muchos años esas características se les ha negado a ciertas personas. Y así, por ejemplo, tanto en Cicerón como en Kant hallamos que la dignidad se haya vinculado a la racionalidad, y si uno observa el derecho chileno, que quizás para no tomarme la atribución de hablar de algo que no conozco tan bien, que durante mucho tiempo se adjudicó una racionalidad menor a la mujer que al hombre, y en virtud de eso se limitaban sus capacidades de ejercicio en la vida jurídica. Entonces, por mucho que uno diga, ah, ya, se universalizó la dignidad porque ahora está basada en la racionalidad y todos los seres humanos somos seres racionales, bueno, no siempre se consiguió que todos los seres humanos eran igualmente racional, y esta es una idea que también está presente en Kant. O sea, ya esto es universal, el reino de los fines, pero bueno, no todo el mundo es igualmente racional, no todo el mundo participa de la misma forma del reino de los fines. Entonces, eso es interesante y lo quiero vincular con la pregunta que señalaba el compañero a propósito de que si había alguna particularidad que pudiese tener una noción de dignidad en Latinoamérica. Yo creo que precisamente puede ir por ahí, con que la pretensión de los derechos humanos como una construcción occidental fundada en el reconocimiento socialmente compartido por todos los seres humanos, nos lleva a preguntarnos si las consecuencias que produce este reconocimiento de prerrogativa jurídica lleva efectivamente a un resultado universalmente valorable. Porque da la impresión de que algo similar a lo que ocurre cuando uno habla de los derechos, libertades, de que, bueno, todos tenemos libertad para realizar una serie, por lo tanto, como decía Anatole France, todos tenemos la libertad de pedir limosna debajo del puente, pero en definitiva no todos nos vemos la necesidad de hacerlo. Entonces, cuando se consagran derechos de universalidad fundados en nuevamente la universidad, nos genera el mismo resultado en todo contexto. Y creo yo que tiene todo el sentido del mundo cuestionarse, bueno, cuáles son las condiciones que permiten aplicar la dignidad en el contexto en particular para efectos de obtener el resultado universalmente deseable a partir de las consecuencias que uno extraería también en otros contextos. O sea, el juego debe guardar en todo caso la comparación, porque la universalidad tiene también algún sentido. Y esto, para no extenderme más y solo a modo anecdótico, para demostrar que la dignidad puede pensarse de distintas latitudes. En la consagración de la dignidad en la Declaración del Cairo, en los países islámicos, se habla de que todos los seres humanos nacen con dignidad, pero que la religión verdadera es la forma de perfeccionarla. O sea, así de maleable es la dignidad a pesar de la pretensión de universalidad que tiene. Y creo yo que sería interesante realizar un ejercicio similar a propósito de América y ver cuáles son los componentes y las necesidades comunes en las que nos hallamos. Eso, fundamentalmente. Bueno, damos espacio para una última pregunta. Si surge alguna.
Bueno, damos por finalizada la mesa 10 de Filosofía del Derecho. Gracias a los ponentes por participar, estuvieron muy bien interesante lo que plantearon. Y bueno, invitarlos mañana también a las mesas de mañana, a la mesa 11, Filosofía Política y Ética, y a la mesa 12, que es de Filosofía Política, y también invitarlos a la conferencia de la académica María José López. Tiene alguna función la emoción, la ira en la democracia, que comienza a las 5. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.